te voy a develar la estructura de la estafa siniestra. En el caso del arqueo que se hace a la administración de Omar Fayad, se descubre un desvío de recursos importante. La solidez política debería de venir de la Secretaría de Gobierno, sin embargo no lo es como tal. Lo hace Santiago Nieto Castillo, le da una fuerza importante, concretamente el excontralor César Román era uno de los altos personeros que también tendía los trazos de esta red de corrupción que se daba dentro del estado de Hidalgo. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador mantiene cierta relación con Omar Fayad, cómo esos recursos iban a pasar desde programas sociales, desde infraestructura hasta desarrollo social para poderlos llevar a cabo. No se pudo haber creado la estafa siniestra sin una toma de decisión, sin que haya habido empoderamiento en la toma de decisión. ¿Hacia dónde fueron los recursos? Las pesquisas de la estafa siniestra abren un nuevo capítulo a partir de la detención en Miami del excontralor del gobierno de Omar Fayad Meneses, César Román. En este trazo hay que decir que el ascenso de la izquierda en el estado de Hidalgo, donde Julio Menchaca se empodera dentro de un bastión de consolidación que venía precedido de la estructura de Andrés Manuel López Obrador dentro del gobierno federal y crea un proceso de consolidación de la izquierda en Hidalgo, también tiene que ver con un proyecto de ruptura. Un proyecto de ruptura política que fue capaz de tirar materialmente el antiguo bastión priista, que duró poco más de 9 décadas dentro del estado de Hidalgo. En este sentido, las pesquisas en primer término se convirtieron en el caballo de Troya del gobierno de Julio Menchaca, que se posicionaba intestinamente dentro de las administraciones pasadas. Pero concretamente en el caso del arqueo que se hace a la administración de Omar Fayad, se descubre un desvío de recursos importante, y ese desvío de recursos importante empieza a tejer una red intrincada de relaciones e interacciones entre instituciones, personeros públicos y evidentemente todo el núcleo operativo que tenía el gobierno de Omar Fayad Meneses. En este sentido, las indagatorias se hicieron desde el Poder Judicial con la figura de Santiago Nieto Castillo, que se convierte en el gendarme custodio del gobierno de Julio Menchaca, y además empieza a darle solidez a la estructura política del gobierno de Julio Menchaca. Esto es muy importante dentro del análisis, porque aparentemente la solidez política debería de venir de la Secretaría de Gobierno, sin embargo no lo es como tal. Lo hace Santiago Nieto Castillo, le da una fuerza importante, eran viejos camaradas, tanto Julio Menchaca como Santiago Nieto, y esto genera una entronización importante dentro de la conducción del poder político en Hidalgo. La estafa siniestra, en primer término, devela por lo menos que 13 alcaldes del estado de Hidalgo habían malversado fondos y son vinculados a proceso. Después atiende también evidentemente a personeros de alto rango dentro de las condiciones del manejo del staff de Omar Fayad. Concretamente, el excontralor César Román era uno de los altos personeros que también tendía los trazos de esta red de corrupción que se daba dentro del estado de Hidalgo. En este sentido, lo que hemos entendido a nivel de las informaciones y de la trascendencia de las informaciones que se dan son solamente los efectos, es decir, tenemos una serie de personeros que han sido vinculados a proceso, que han sido detenidos, que se les ha fincado procesos legales a nivel judicial, pero estos son los efectos. Como diría Nietzsche, no hay que confundir las causas con los efectos, y en este caso no conocemos cuál es la causal o la causalidad que llevó a cabo el manejo y la maquinación de la estafa siniestra. En este sentido, te reconstruyo a nivel de epistemología política y epistemología financiera lo que sucedió. Te voy a develar la estructura de la estafa siniestra. En primer término, hubo una estrategia conceptual que fue maquinada como la estrategia maestra dentro del desarrollo de la estructura de la estafa siniestra. En este sentido, hubieron dos momentos.
Primero, la preservación que tenía que ver con las fuerzas del antiguo régimen y tratar de posicionarse dentro de un gobierno de izquierda. Es decir, el gobierno de Omar Fayad tenía que transigir, tenía que entrar en una serie de negociaciones y en una serie de comuniones con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador mantiene cierta relación con Omar Fayad y esta cierta relación inclusive al final de cuentas dentro de el escalafón que tiene el ex gobernador del estado de Hidalgo, inclusive llega a la embajada de Noruega. Se convierte en embajador de México en Noruega y esto parecía un premio a la lealtad que había sostenido con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mientras otros gobiernos de otros estados que pertenecían a PRI, que pertenecían a PAN, habían mantenido beligerancia, hostilidades concretas e impugnaciones sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Omar Fayad no lo había hecho como tal. Al contrario, la estructura de desarrollo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Hidalgo también miraba ciertas concreciones que en determinado momento se bajaron a piso firme para la ciudadanía. Sin embargo, en esta estructura conceptual de la estafa siniestra teníamos otro momento, el momento de un staff que le voy a llamar y le voy a denominar el staff de los 12 apóstoles, los cuales fraguaron y construyeron la estafa maestra desde 3 segmentos. Primero, un segmento político. El segmento político venía precedido del empoderamiento con la política, para la política y para establecer relaciones dentro del staff de la política. Un segmento administrativo que tenía el poder orgánico y el poder de armonizar la estructura de la misma estafa. Y en un tercer momento, un segmento financiero, que era el segmento que tenía que acceder a las condiciones de valor económico y de flujo de capitales dentro de la misma estafa. En este trazo, que fue crescendo, hubo otro momento importante. Se trataba, en un segundo término, de los procesos, tiempos y movimientos. En este trazo, evidentemente, lo que iba a ponderarse era cómo se iba a trazar el flujo de capital desde programas que venían del gobierno federal, programas estatales y los que se arcaban y los que llegaban a los gobiernos municipales en el estado de Hidalgo. Es claro en este sentido que aquí había una triangulación importante dentro del desarrollo de los mecanismos de la desviación de recursos y cómo esos recursos iban a pasar desde programas sociales, desde infraestructura hasta desarrollo social para poderlos llevar a cabo. Inclusive hay un capítulo dentro de toda administración de gobierno que tiene que ver con los recursos que van a fondo perdido. También eso estuvo contemplado, pero ese no era el peso de la jugada dentro de este proceso. El proceso tenía que ver claramente con los recursos que venían del gobierno federal, más los recursos estatales, más los recursos que iban en flujo directo hacia los municipios. En este sentido, hay 2 niveles de poder dentro del desarrollo de la estafa siniestra. El nivel que voy a llamar de los 12 apóstoles, los cuales son los que toman las decisiones dentro de la estructura de gobierno, es decir, no se pudo haber creado la estafa siniestra sin una toma de decisión, sin que haya habido empoderamiento en la toma de decisión. Los 12 apóstoles tenían secrecía. Recordemos, están en cada segmento, están en el segmento político, están en el segmento administrativo y están en el segmento financiero. En este sentido, los 12 apóstoles tenían secrecía, sabían concretamente hacia dónde se iban a dirigir los recursos y además tenían toma de decisiones en qué momento. La mayor fortaleza de los tiempos y movimientos de la estafa siniestra se dio en los primeros 4 años, no en los últimos 2 años. Mucha gente señala de repente que el año de Hidalgo, el que entiende la frase, que el año de Hidalgo es el año crucial para malversar. En este caso no. En este caso el flujo fresco de los capitales se dio en los primeros 4 años. Ahí fueron los mayores movimientos. Y el staff de los 12 apóstoles se encargó
de tener una relación directa con el staff operativo, de seres que no conocían, de servidores públicos y operadores que no conocían concretamente para qué se había pensado la estafa siniestra. Es decir, la preservación del sistema más la preservación del staff de los 12 apóstoles. Iban a haber recursos que iban directamente a tratar de proteger lo que había sido el sistema del antiguo régimen, más proteger a los 12 apóstoles. Dentro del pacto de secrecía de los 12 apóstoles hubo algo muy importante. Habían dos dilemas por solucionar. En primer caso, si alguno de ellos llegaba a caer en desgracia dentro del siguiente gobierno, que se veía con todas luces que iba a ser un gobierno de izquierda, evidentemente lo que tenía que hacer era guardar secrecía, guardar sigilo, estar tranquilo y ver si se podía resarcir el daño público o el daño público pagando dinero. Esta era la mejor de las salidas. Un segundo momento también tenía que ver con que los que quedaran en libertad guardaran el sigilo y la secrecía y trataran de migrar a países en el extranjero. Evidentemente países que no tuvieran el concepto de extradición, pero esto no lo hizo todo el staff, evidentemente. Entonces, en este trazo, los operadores fueron operadores ciegos. Los alcaldes fueron ciegos, no sabían concretamente cuáles eran los objetivos primarios de la estafa siniestra, no lo conocían como tal. Sabían que había un flujo de capital, sabían que habían programas los cuales debían intervenir, sabían que tenían que aportar a la estructura estatal, pero no conocían de manera directa cuál era el objetivo, cuál era la causal de preservación de las fuerzas del antiguo régimen más la preservación del estatus de los 12 apóstoles. Esto no lo sabían, no lo conocían y no estaban enterados como tal. En este sentido, me parece que hay algo muy claro. La causal tiene que ver con la preservación directa de las fuerzas del antiguo régimen más la preservación directa de las condiciones del estatus de los 12 apóstoles. En ellos está evidentemente ese control. ¿Hacia dónde fueron los recursos? El contralor del gobierno del estado de Hidalgo, de Julio Menchaca, Álvaro Bardales, señala que se han recuperado de manera directa 500 millones de pesos. Parecería una cantidad no ínfima, sin embargo es una cantidad menor. Si tenemos en cuenta que a César Román, el ex contralor que fue detenido en Miami, hay dentro del arqueo más de 2,000 millones de pesos. ¿Qué pasó con las cantidades de los 12 apóstoles? ¿A cuánto asciende en términos estrictos el arqueo y el monto de flujo de la malversación pública y el desvío de capitales que se dio dentro de la estafa siniestra? Esa es solamente un efecto, pero los 12 apóstoles todavía están libres. Suscríbete, dale like y deja tus comentarios para seguir creando ciudadanía. Si quieres ver mi video anterior, por favor, aquí te lo dejo.